Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que te conviene escuchar. Quédate con nosotros, no llegaste aquí por casualidad. Acompáñanos, vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su canal Ángeles Invencibles. Es un gran honor contar con ustedes aquí el día de hoy. Yo soy Néstor y hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante y es cómo enfrentar las calamidades. Las calamidades son situaciones muy duras y casi insoportables que nos pasan en algún momento de nuestra vida. ¿Se acuerdan de muchos dichos que ilustran esto de las calamidades como el que nace para martillo del cielo le caen los clavos? O aquel otro que dice a todo perro viejo se le pegan las pulgas. Bueno, hay muchísimos refranes sobre este tema, pero es sumamente importante tener en cuenta que las calamidades no siempre tienen el mismo peso o impacto para una persona que para otra. La vida está llena de situaciones tanto agradables como dolorosas, pero lo más importante de todo proceso es de qué forma enfrentamos estas situaciones. Nuestra actitud es la clave para sobreponerse de la forma más adecuada. Hace varios años, nuestro país estuvo azotado por una tormenta que provocó inundaciones y desastres por las lluvias torrenciales. Se llamó Nate y produjo en 5 días la cantidad de lluvia que debió caer en todo un año. Todo el país fue impactado por la tormenta. El pueblo costero donde yo vivo se inundó por primera vez en la historia, cuando antes nunca se vieron este tipo de emergencias. Lamentablemente, muchas familias perdieron todo en sus casas por las inundaciones y tuvieron que correr a centros de rescate para sobrevivir a la tormenta. Parte del problema es que al nunca haber tenido este tipo de emergencias, muchas familias hicieron sus casas muy cerca de los ríos y en condiciones no adecuadas de seguridad. La falta de este tipo de adversidad fue lo que agravó la situación de los habitantes y les dejó una gran lección para el futuro. El pueblo estuvo incomunicado por 5 días sin agua potable, sin electricidad, sin teléfonos ni internet. Los derrumbes bloqueaban todos los caminos y no había forma de ir a buscar apoyo. Mi casa fue una de las pocas que no se inundó, pero el 4.º día de estar incomunicados traté de salir del pueblo en mi jeep para avisarle a familiares que estábamos bien. Las lluvias eran tan fuertes que la carretera principal era un río que bajaba torrencialmente hasta el mar, donde los botes en la bahía se desbarataban contra la playa sin forma de salvarlos. Los supermercados estaban cerrados y la gente estaba pasando tiempos muy duros. Regresé a mi casa caminando porque el carro doble tracción que usaba se quedó atascado en la carretera que ahora era un río torrencial y tuve que dejarlo abandonado antes de que la corriente me arrastrara con el jeep. La situación era insostenible. Cuando caminaba preocupado hacia mi casa, me llamó poderosamente la atención un grupo de muchachos que se divertían bajo la tormenta. Algunos con neumáticos de llantas de goma inflados, otros con tablas de bodyboards, otros con longboards para surfear. Caminaban por la orilla del camino hasta lo más lejos posible y luego saltaban al agua para que la corriente se los llevara flotando por todo el pueblo. El paseo era súper divertido y una experiencia única. Como buenos locales acostumbrados a las actividades acuáticas, tenían sus cámaras antiagua y se hacían videos para impresionar a sus amigos en redes sociales. Cerca de mi casa pasó flotando un extranjero que vio a los muchachos y no dudó en salir a divertirse también un poco en la tormenta. Esta experiencia me dejó muchas cosas en mente y lo más fuerte para mí fue pensar en los dos extremos de la misma situación, donde unas personas sufrían por perderlo todo y las otras disfrutaban de no tener nada. Simplemente extremos. Entonces, aquí podemos volver al tema de las calamidades y analizar algunas cosas importantes. Lo primero es que toda calamidad siempre tiene diferentes formas de verlas y de sobreponerse según decidimos actuar. Otra situación que nos cuesta muchísimo sobrellevar es el tema del desapego. El desapego es una de las actitudes más difíciles de practicar en nuestras vidas. Nuestra vida siempre gira en torno a lo que tenemos y lo que vamos construyendo. Y en cierto punto de nuestra vida, todas esas cosas materiales se convierten en nuestra seguridad y caemos en excesos de egocentrismo y orgullo, porque creemos que tenemos control. Y esto nos crea una falsa seguridad que está basada en pilares muy frágiles. Por esta razón, cuando vienen las situaciones difíciles, muchas personas caen a los niveles más bajos, porque no tenían bases fuertes. Y cuando las tormentas de la vida los azotan, se vuelven débiles y reaccionan de forma equivocada, cuando más bien deberían ser más fuertes y seguros. Pensando de forma cruda, ¿alguna vez te preguntaste por qué crees que eres dueño de algo?
esta casa donde vives, esa propiedad, ¿es realmente tuya? Esa persona que vive contigo, solo por ser tu pareja, ¿se convierte en tu posesión? Ese trabajo o esa posición que tienes en tu trabajo, aunque te guste mucho, ¿es realmente tuyo? ¿Esos hijos que estás criando realmente son tuyos? Lo único que realmente tienes, y es por un tiempo transitorio, son dos cosas. Lo primero es tu vida, que es completamente tu responsabilidad construirla y cuidarla. Y lo segundo es tu cuerpo. Tu cuerpo es el medio con el que te movilizas para experimentar ese viaje de la vida. Y también es tu responsabilidad cuidarlo y construirlo constantemente con todo tu amor. Lo demás que tienes es parte de la experiencia de vivir y por eso es sumamente importante entender el desapego. El desapego, entenderlo como un elemento sumamente valioso en este proceso de construcción llamado vida. El desapego ante las calamidades es muy difícil de sobrellevar y no solo en relación a las cosas materiales, hablemos de personas, seres queridos, relaciones, hijos e incluso compañías y proyectos. Cuando llega el momento de dejar que las cosas se vayan, es donde nos enfrentamos a los momentos más duros del desapego. Pero ¿cómo podemos sobreponernos en estas situaciones difíciles y llegar a aceptar los cambios y practicar el desapego? El secreto está en ver las cosas desde diferentes puntos de vista y dejar atrás todo sentimiento emocional. Solo de esta forma podemos ver las cosas de un modo un poco más realista y crudo, aunque duela y aunque sea duro. Solo así se puede pensar con la mente más abierta para buscar soluciones realistas y prácticas y en muchos casos tomar el control de la situación y convertirse en el líder que se necesita para salir adelante. Hace poco un conocido me decía: Néstor, ¿qué me vas a decir de calamidades y de tener la mente positiva si no tengo un centavo en la bolsa y en la casa no hay ni una bolsa de arroz y me esperan que llegue con algo? Tengo 3 meses de no trabajar y la situación cada día se ve más difícil. Es muy fácil hablar, pero cuando estás en los zapatos de esa persona es donde las cosas cambian. El problema más grande que enfrentamos es que cuando tenemos calamidades, lo más difícil es mantener la mente clara y poder tomar decisiones acertadas. No importa qué tan grande sea la calamidad, incluso en casos extremos, la clave está en lo más sencillo y es simplemente hablar. Sal de tu zona de tragedia, habla con personas que te puedan ayudar, busca apoyo en grupos que te puedan ayudar a solucionar lo urgente y paso a paso ve solucionando y buscando opciones. Deja que la vergüenza se quede atrás, evita al máximo transmitir lástima, porque puedes caer fácilmente en convertirte en un vividor de la lástima de los demás. Mantén siempre tu mente clara en salir adelante y sobre todo, ten muchísima humildad para enfrentar la situación. Sea cual sea tu problema, también debes tener en cuenta dejar atrás todo sentimiento de culpa porque la culpa te impide avanzar. Te sorprenderás de lo fácil que es muchas veces salir de las calamidades si empiezas por dejar atrás todo lo que llevas cargando, sacos de piedras llenos de culpa, miedo, dolor, frustración y sobre todo ignorancia. Las tragedias siempre van a ser un golpe en tu vida, siempre. Pero tenemos que tener la actitud correcta para sobreponernos. Se vale llorar, se vale detenerte hasta que las heridas sanen, pero que las cicatrices sean el recordatorio de que aprendiste la lección. Continúa tu camino y paso a paso te darás cuenta que con el tiempo las calamidades que antes eran insoportables, con el paso del tiempo se vuelven más fáciles de manejar. Las cosas que antes te congelaban, con el paso del tiempo y la experiencia, se vuelven sencillas de solucionar. Una de las claves más importantes de tener en cuenta en la vida ante las calamidades y las tragedias es que la vida no se trata de no tener problemas, sino de tener la actitud adecuada para sobrellevar y pasar esas situaciones y buscar la mejor forma posible sin que esas situaciones se conviertan en grilletes que no te permitan avanzar. Las calamidades son parte natural de nuestra vida, pero es nuestra decisión dejar que tan grandes sean. Lo más importante de todo es que nunca te olvides que todo tiene una solución, pero mientras la encuentras, lo más aconsejable es buscar un soporte donde puedas sujetarte
Y es por esto que uno de los elementos más fuertes en cualquier situación es la fe. La fe te dará fuerzas para salir adelante. Donde ya no veas que haya salida, la fe es la luz que te saca de la oscuridad. Es el flotador que te lleva a salvo a la orilla. En fin, eres una creación divina y perfecta y siempre hay alguien que está contigo, sin juzgarte por más roto que te sientas. Este ser es un ser supremo y fiel y está a tu lado para ayudarte y para apoyarte sobre todo en lo que tú decidas. La fe es la fuente que te conecta con este ser supremo, que te ama con la fuerza del universo. Cuando todos fallen, cuando te quedes completamente solo y dobles tus rodillas, entonces descubrirás que tienes alguien que te cuida y te lleva de la mano en tus momentos más oscuros. Solamente debes tener fe. Gracias amigos, un abrazo por toda su compañía. Espero poder verlos pronto en nuestro próximo tema y esperamos tener tus likes y seguir compartiendo con tus amigos y conocidos de nuestro canal Ángeles Invencibles. Déjanos tus comentarios y si quieres que hablemos de algún tema de tu interés, estaremos súper contentos de mencionarlo. Nunca se sabe cuándo se puede ayudar a alguien que necesita una palabra de ánimo, así que síguenos. En los próximos videos estaremos preparando información que es simplemente hecha para ti. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos pronto. Chao amigos. Adiós.